Que el Señor los bendiga, queridos hermanos, queridos amigos, en este día del Señor en el que nos reencontramos para poder compartir un tiempo de bendición, de comunión espiritual, mirando la palabra, cantando, alabando al Señor, orando en nuestros corazones. Así que es un hermoso tiempo que el Señor nos regala para que podamos compartirlo en unidad de espíritu. Amén. ¿Cómo están, amados hermanos? Qué gozo y qué alegría nos da poder volver a encontrarnos, poder utilizar este momento, este medio que nos permite el Señor en este tiempo para poder disfrutar de su presencia, para poder alabar su nombre, escuchar la palabra. Y creo que todos estamos gozosos por reencontrarnos en este momento. Damos muchas gracias también a Dios porque vemos su mano poderosa extendida sobre nuestras vidas en cada momento. Y aunque, como siempre decimos, se está viviendo un momento difícil, de enfermedad, de dolor, de muerte, pero sin embargo los hijos del Señor estamos gozosos y agradecidos porque nuestro Dios es nuestro refugio, es el que está al lado nuestro para apoyarnos, para alentarnos, para confortarnos y también consolarnos. Así que damos muchas gracias a nuestro Dios en este día tan especial que es el Día del Señor. Y bueno, y por otro lado también les queríamos comentar un poquito acerca de la reconstrucción que estamos haciendo en la iglesia, la reconstrucción del templo, por lo que estamos orando fervientemente. Y bueno, vamos a transmitir un poquito lo que se está haciendo. Estamos en la etapa del desmontaje del techo anterior, que fue el que se cayó, colapsó, y ya estamos prácticamente avanzados en el desmontaje. Prácticamente esta semana ya se termina completamente el trabajo de desmontaje del techo anterior y ya estaríamos en condiciones de poder de allí en más colocar el nuevo techo. Los materiales, gracias a Dios, ya los hemos podido comprar, los tenemos en la iglesia y Amén. Bueno, estamos pidiendo al Señor que nos siga ayudando para que podamos seguir adelante, que la gracia del Señor nos asista en esto y poder continuar para ponerle ahora la cubierta nueva y poder realmente reconstruir todo lo que se dañó en su momento y poder realmente comenzar luego las reuniones y poder gozarnos en la presencia del Señor en este lugar, que fue el lugar que el Señor nos dio. Amén. Así que le damos muchas gracias al Señor por esta bendición que nos da en este tiempo que es difícil, que es complicado, sin embargo el Señor nos está ayudando. Sí, damos también muchas gracias a Dios por la bondad, el corazón bondadoso y dispuesto de los hermanos que no solamente oran, sino que también colaboran para que esta obra se pueda llevar a cabo. Damos muchas gracias también a nuestros jóvenes que están muy interesados en poder ayudar y colaborar con la obra del Señor para que prontito podamos tener nuestro templo en condiciones. Y más que nada agradecidos a nuestro Dios por la fortaleza que nos da y su espíritu alentándonos y ayudándonos en todo momento. Cristo sanador. Todo lo haces nuevo, en tu presencia y sanidad. Tú eres mi esperanza, en ti yo tengo libertad. Todo
presencia y sanidad. Tú eres mi esperanza, en ti yo tengo libertad. Creo que en el nombre de Jesús sano soy, sano soy. Creo que en el nombre de Jesús sano soy, sano soy. Y todo lo haces nuevo en tu presencia y sanidad. Tú eres mi esperanza, en ti yo tengo libertad. Y todo lo haces nuevo en tu presencia y sanidad. Tú eres mi esperanza, en ti yo tengo libertad. Creo que en el nombre de Jesús sano soy, sano soy. Creo que en el nombre de Jesús sano soy, sano soy. Creo que en el nombre de Jesús sano soy, sano soy. Y creo que en el nombre de Jesús sano soy, sano soy. Creo que en el nombre de Jesús sano soy, sano soy. Creo que en el nombre de Jesús sano soy, sano soy. Creo que en el nombre de Jesús sano soy, sano soy. Creo que en el nombre de Jesús sano soy, sano soy. Cristo sanador, Cristo sanador, Cristo sanador, Cristo sanador. Vamos a mirar la palabra del Señor y vamos a leer dos versículos en la primera carta que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice así la palabra del Señor: Esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud,
sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Qué hermoso consejo. Aquí vamos a mirar a través de la palabra del Señor algunas cosas interesantes que pueden ayudarnos a ser edificados en el Señor, a ser edificados en la fe. Cuando comenzamos con el primer versículo que leímos, el versículo 11, el apóstol le dice a Timoteo, esto manda y enseña. El apóstol Pablo escribe esta carta a Timoteo, quien fue formado en la fe y el servicio del Evangelio a través del ministerio del apóstol, del ministerio misionero. Lo considera de una manera realmente muy importante porque lo llama un verdadero hijo en la fe. En la segunda carta, cuando escribe la carta al comienzo, les dice, amado hijo. Evidentemente tenía un profundo sentir el apóstol Pablo por este joven que había sido fiel en el ministerio, habiéndose unido al apóstol Pablo en momentos difíciles de su labor misionera y haber sido fiel. Y ahora está trabajando, siendo un obrero en la iglesia de Éfeso, y de alguna manera el apóstol realmente le manda un mensaje, yo creo que para afirmarlo en la confianza, para que él pudiera realmente estar fortalecido. El tono de la carta y de ambas cartas que le escribe a Timoteo es amable, y aunque debe exhortarlo y hacerle recomendaciones, tanto en lo personal como en lo relativo al ministerio, usa palabras tales como te aconsejo, te encarezco o procura cuando le pide que haga alguna cosa. En una sola oportunidad, en esta carta, le dice te mando, y lo hace de una manera muy solemne, mostrando que tal mandamiento proviene de la autoridad divina. No es solamente que él como apóstol le está mandando a su hijo, a Timoteo, a su hijo en la fe, sino que realmente le está mostrando verdaderamente que esta autoridad proviene del Señor. Le dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué importante, ¿no? Le dice, te mando delante de Dios que guardes el mandamiento. Evidentemente se está refiriendo al mandamiento de Dios, y esto es algo importante. Dice San Mateo en su Evangelio, en el capítulo 7, los versos 28 y 29, que cuando Jesús terminó estas palabras, el mensaje que estaba dando a la gente que lo rodeaba, dice que la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, es decir, los dirigentes espirituales y religiosos de su tiempo. ¿Qué autoridad podrían tener los escribas, los fariseos, si sus vidas y su ejemplo y acciones no condecían con sus enseñanzas? Por esto la autoridad de Jesús provenía no solo de su deidad, porque Jesús seguía siendo Dios, sino como hombre en su humanidad, de una vida inmaculada, pura, justa y santa. El apóstol Pablo tenía esta clase de autoridad y le dice a Timoteo que él también debe ejercerla sobre la base siempre de una vida que pueda dar testimonio de la verdad que está en Jesús, de una vida irreprensible. Por esto le dice aquí en este versículo, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud. Cuando le escribe a Tito, que estaba ministrando en la isla de Creta, le dijo, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. Es la autoridad de la Escritura
impartida por una vida consagrada al servicio del Señor. Qué importante saber esto para que podamos realmente responder a esa autoridad divina que tiene en principio Dios, que es el que da el mandamiento, que lo tiene su palabra, que es la palabra que Dios nos revela y que Dios nos da con la responsabilidad de anunciarla, de compartirla, de predicarla. Es la palabra que puede obrar en la vida de las personas para que puedan ser salvas. El segundo tema que aborda en estos versículos, en el versículo 12, la primera parte del versículo dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Cuando Pablo escribió esta carta, Timoteo tendría aproximadamente, no sabemos exactamente, pero tendría aproximadamente unos 35 años de edad. La costumbre de ese tiempo era llamar niño a la persona hasta los 18 años, joven a los de 18 hasta 40 años y viejo a los de más de 40. La costumbre apostólica establecía inclusive que no podía llegar a ser anciano, pastor, hasta que tuviera por lo menos 50 años. Timoteo era joven comparado con Pablo, por ejemplo, que tenía en ese momento unos 60 años. Y seguramente muchos lo miraban con ojos críticos a Timoteo por su edad. El consejo que recibió Timoteo es el más difícil de poder seguir, y era que debía acallar las críticas con su conducta, con su ejemplo. Qué importante esto, esa autoridad que debía usar Timoteo para poder ministrar la palabra y para poder entregar la palabra de Dios, no era una autoridad personal, sino que realmente su vida, una vida recta, una vida irreprensible, una conducta realmente conforme a la palabra de Dios, era lo que podía validar la palabra que él realmente anunciaba, que es la palabra o el mensaje de salvación. Por eso el apóstol Pablo inmediatamente le dice algo que es fundamental. Le dice: sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Muchas veces hemos leído este pasaje y decimos, bueno, este es el consejo que Pablo le da. Debía realmente él tomar esto que se le había encomendado y poder realmente ser ejemplo de los creyentes, porque eso era lo que le iba a dar realmente la credibilidad necesaria a la palabra que él pudiera predicar. Aquí Pablo le marca algunos aspectos que debe realmente tener muy en cuenta. En primera instancia dice ejemplo en palabra, es decir, en lo que habla. Las palabras que hablamos son expresión de nuestra mente y corazón, y de lo que pensamos y de lo que sentimos. Jesús enseñó al respecto. Cuando miramos el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 34 al 37, dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mire qué enseñanza maravillosa la de Jesús, y qué importante. De la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, de esa bendición y de esa palabra que no nace de labios para afuera, sino de una experiencia real, poderosa, interior, de corazón con el Señor, podía realmente brotar un mensaje y palabras que puedan ser de gran bendición para aquellos que lo escuchaban. Por eso el apóstol Pedro dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si lo que tenemos en nuestro corazón es la palabra de Dios, seguramente cuando abramos nuestra boca vamos a poder compartir esta palabra a aquellos que nos rodean. Las palabras que expresamos seguramente afectan positiva o negativamente
nuestra vida, inclusive la vida de aquellos que nos rodean. Positivamente, hay un texto muy hermoso que dice palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hablarán mal de nosotros. Tal vez muchos estarán en desacuerdo con nosotros, pero al no poder comprobarlo serán avergonzados, dice la palabra. En la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo les dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Que la palabra pueda realmente actuar en la vida de aquellos que nos rodean de una manera positiva para poderlos acercar al Señor. Y también puede actuar negativamente. No erréis, dice el apóstol hablándole a los corintios. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las palabras de doble sentido, chistes inconvenientes, malas palabras, son cosas mundanas que no deben estar ni en nuestra mente, ni en nuestro corazón, ni en nuestros labios. La palabra de Dios dice que nadie, allí en la carta que Pablo le escribe a los Efesios, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Qué importante entonces, ¿no?, que podamos ver la importancia de las palabras, que puede realmente ser de bendición y ser positiva para que alguien pueda conocer a Dios, o puede ser negativa y puede hasta traer, como dice la palabra, el juicio de Dios, la ira de Dios, la condenación. Las palabras que expresamos deben ser edificantes, deben ser para edificación de los demás. En Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debáis responder a cada uno. Y en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Qué importante que podamos tomar esto en cuenta, que nuestras palabras tienen que ser palabras de bendición, de edificación, para que otros puedan ser bendecidos con la bendición de Dios en su vida. La segunda cosa que Pablo le dice, que tenía que ser ejemplo en conducta, es decir, en lo que hacía, la manera de conducirnos en nuestra vida cotidiana, nuestro andar cristiano, como dice la palabra. El apóstol Pablo dice allí en la carta a los Efesios, capítulo 5, versos 15 al 18, mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo caminamos, cómo vivimos, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. Y el apóstol Santiago dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es decir, nuestra vida, nuestra conducta puede realmente mostrar realmente cuál es nuestra condición, no solo delante de Dios, sino también delante de aquellos que nos rodean. Nuestra conducta debe ser en realidad como la conducta de Cristo. Debemos ser imitadores del Señor. El apóstol Pablo inclusive dijo: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Debemos verdaderamente tomar en cuenta que nuestra conducta debe ser como la conducta que el Señor llevó aquí sobre la tierra. Dice en la carta a los Filipenses, capítulo 1, verso 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y el apóstol Pedro dice: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Qué importante esto, ¿no? Bien dice la palabra que si somos vituperados haciendo el bien, conduciéndonos correctamente, somos bienaventurados. Y el Santo Espíritu de Dios reposa sobre nuestra vida. También
tenemos que entender que hay un propósito a través de ese ejemplo de conducta. Jesús dijo de una manera muy clara, un mensaje muy conocido, que lo hemos escuchado muchísimas veces: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, vuestra buena conducta, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El propósito de esa buena conducta, de ese buen testimonio, es que el nombre de Dios sea glorificado. Hay un himno muy antiguo que dice: oh Señor, ayúdame a vivir de tal manera que tu nombre sea glorificado. Qué hermoso, ¿no? Que nuestra vida, nuestra conducta pueda realmente glorificar a Dios y pueda hacer que otros también glorifiquen al Señor. La tercera cosa que le muestra aquí el apóstol a su joven discípulo Timoteo es ser ejemplo en amor. Es ser ejemplo en amor. Y así como el amor es el móvil de toda obra de Dios, es el gran móvil que realmente hizo posible que Dios hiciera una obra tan grande a favor nuestro, que es la obra de salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también debe ser nuestro móvil, el móvil de nuestra vida, el amor. Por eso es que el amor es el primer mandamiento, el importante, ¿no? El amar a Dios por sobre todas las cosas, pero también el que podemos amarnos o que podamos amarnos unos a otros como Él nos ha amado. El amor es la evidencia de una verdadera vida cristiana. Jesús dijo a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Qué importante esto, ¿no? En esto conocerán que son mis discípulos. Este va a ser el testimonio que va a poder mostrar que realmente son de Dios o que somos de Dios en este tiempo. Si podemos actuar y nuestras obras están hechas a través del amor de Dios. Este es el testimonio más elocuente para aquellos que nos rodean de que somos verdaderamente del Señor. El amor se ve solamente cuando actuamos a través del amor. Es difícil, yo puedo decir, uy, tengo un amor tan grande, pero eso se va a ver en las acciones, en cómo actuamos, cómo nos movemos. El apóstol Juan habla acerca de esto de una manera muy práctica y muy profunda. Dice: en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. ¿Ven? Conocemos el amor de Dios en que Dios hizo algo. No solamente proclamó que Él es amor, sino que realmente hizo algo por nosotros, dio su vida por nosotros. Y dice: también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, dice el apóstol Juan, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Qué importante, ¿no? No hablar de palabra nada más, sino que ese amor pueda traducirse a través de obras, de hechos que puedan bendecir a aquellos que nos rodean. Lo que sigue diciendo Pablo, que es tan necesario para nuestra vida cristiana, es que seamos un ejemplo en espíritu. Habla espíritu con minúscula. Entonces se refiere a lo que expresamos a través de nuestras actitudes. La definición de la palabra actitud dice expresión de un estado de ánimo, disposición de ánimo manifestada de algún modo, en benevolencia, en paz o en amenaza, digamos en amenazas. Esto muestra en qué espíritu estamos, de qué espíritu somos. Nosotros mismos decidimos
qué actitud tomar frente a las circunstancias que nos rodean. Nadie puede hacer que nos sintamos bien o mal sin nuestro consentimiento. Esto indica de que realmente debemos tener la actitud correcta, y esto tiene que ver con una decisión de nuestra parte. Pablo y Silas, y este es un ejemplo bíblico, tomaron una actitud de gozo frente o a pesar de una situación realmente conflictiva y difícil de sobrellevar. Habían sido presos por causa de la prédica del Evangelio. Está el texto allí en el libro de los Hechos, capítulo 16, versos 23 al 25. Y todos conocemos, ¿no?, que después de que los hubieran azotado por predicar el Evangelio, dice que después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, que nos imaginamos que sería el más seguro, y les aseguró los pies en el cepo. O sea que estarían bastante incómodos, una situación. Habían sido azotados, sabemos que los azotes generalmente eran 40 menos 1, y ahora estaban en el calabozo que tal vez era el de más adentro, el más seguro, y en el cepo. Sin embargo, dice el texto bíblico que a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Ve? Es la actitud, Ejemplos en espíritu. ¿Cuál es la actitud que tenemos frente a las decisiones, frente a las situaciones, frente a las adversidades que debemos enfrentar? En esto debemos también ser ejemplo. Si frente a cualquier situación nos descontrolamos, nos enojamos, nos quejamos, renegamos contra Dios porque nos pasa algo, evidentemente esto no es bueno ni para nuestra vida ni para quienes nos observan como cristianos. Debemos alentar actitudes que sean positivas en nuestra vida. Pablo le escribe a los filipenses y les habla acerca de esto. En el capítulo 4, verso 8, un versículo maravilloso. Dice, por lo demás, hermanos, debemos pensar en todo lo que es verdadero. Es decir, debemos realmente tomar la determinación de usar nuestra mente y enfocarla en lo verdadero, lo real, lo genuino, lo que es conforme a los hechos y a la realidad. Debemos pensar en todo lo honesto, lo que está relacionado con la honradez, con la integridad, lo recto, lo irreprochable, cabal. Todo lo justo, dice también, lo imparcial, equitativo, ecuánime, decente, que se ajusta al derecho. Todo lo puro, lo que está libre de contaminación, sencillo, natural, limpio, casto. Debemos pensar en todo lo amable, que es lo afectuoso, digno de ser amado, afable, complaciente. Debemos pensar en todo lo que es de buen nombre, es decir, de buena reputación, encomiable, o que está en armonía con la palabra y con la voluntad del Señor. Debemos pensar si hay virtud alguna en eso, es decir, la excelencia moral o conducta basada en un sistema realmente de valores basados en la palabra del Señor. Y debemos pensar en algo si realmente es digno de alabanza, es decir, de elogio o de aprobación. Qué importante entonces, ¿no?, que podamos realmente motivar, alentar actitudes positivas de esta manera, pensando y dirigiéndonos, enfocándonos hacia aquello que realmente el Señor nos muestra en su palabra. Otra cosa que dice es el ejemplo en fe, o el ejemplo de fe, es decir, lo que creemos. La fe es el fundamento sobre el cual se apoya, descansa y edifica nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana. Fe, podríamos decir, en principio, fe en la existencia de Dios. Hay mucha gente que dice que no cree que Dios exista. El cristiano tiene que tener una fe firme
en que Dios realmente existe. La palabra de Dios da testimonio también de esto en Hebreos 11:6, en un texto muy conocido. Pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que existe, y que es galardonador, premiador de los que le buscan. Qué importante tener esa convicción firme en el corazón, en contra de todo lo que pueda decir, digamos, los que no puedan decir los que no creen en la existencia de Dios, o aquellos que de alguna manera creen en los ídolos o en la existencia de muchos dioses. Fe en las promesas de Dios. Hebreos 11:1 contiene una definición de fe que es maravillosa. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es tener la plena seguridad de que recibiremos lo que estamos esperando y plenamente convencidos de ello, aunque todavía no lo veamos. Qué importante, ¿no? Las promesas de Dios son promesas, y son promesas seguramente tienen que ver con el futuro, con las cosas que van a suceder, y tenemos que tener la suficiente confianza en esas promesas de Dios, porque las promesas de Dios, dice la Biblia, que son fieles, que son verdaderas, que las promesas de Dios en Cristo para nosotros son sí y amén. Amén. No hay lugar a dudas, no hay algo que nos pueda hacer dudar. El apóstol Pedro dice que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. Este texto es algo maravilloso porque habla de muchas cosas. Ya que eso lo estamos experimentando, ¿no? Ya hemos renacido a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que estamos esperando nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora, mire lo que dice en este último pasaje. En lo cual vosotros, que somos nosotros también, os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado, es decir, en su venida, a quien estamos esperando. A quien amáis, dice, sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Qué importante. Creo que aquí en este texto Pedro habla de todo, ¿no? De lo que ya nos ha prometido, de lo que hemos recibido para estar firmes en esa promesa, y que aunque no veamos, podamos realmente gozarnos y podamos realmente regocijarnos en el Señor, sabiendo que un día estaremos cara a cara en su presencia. La siguiente cosa que menciona el apóstol Pablo aquí es que debe ser ejemplo en pureza. Quiere decir libre y exento de toda contaminación e imperfecciones morales. Pureza significa castidad, que excluye toda impureza de espíritu y toda impureza de conducta. Pablo aconseja a Timoteo y le dice, no participes en pecados ajenos, consérvate puro. Qué importante esto, ¿no? No mezclarlo con las cosas del mundo, participar en las cosas pecaminosas del mundo. Conservemos nuestra vida en pureza en la presencia del Señor. Y también le dice, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio, es decir, puro, invocan al Señor. Qué importante que podamos comprender que esto es lo que el Señor nos muestra hoy a nosotros también, cómo debemos vivir nuestra vida cristiana. El apóstol Pedro exhorta, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Estas dos menciones hablan de la vida del cristiano en la tierra. Extranjeros porque ahora somos ciudadanos del reino celestial, amén.
tenemos una ciudadanía celestial allí en los cielos, como dice la palabra. Y peregrinos, porque aquí en la tierra estamos de paso. Aquí en la tierra solamente estamos de paso. Entonces Pedro dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. Que nuestra manera de vivir sea buena, que nuestra manera de vivir sea un ejemplo para aquellos que pueden realmente observar nuestra vida y que ese testimonio pueda tener el propósito de que otros puedan realmente ver la gloria de Dios a través de nuestra vida y puedan glorificar al Señor y puedan llegar a los pies de Cristo. Qué importante para nosotros seguir los consejos de la palabra de Dios. Los consejos que recibió Timoteo, pero que no eran para él solo. Esta palabra sigue vigente. La palabra de Dios no tiene vencimiento. La palabra del Señor es para nosotros hoy. Y que todos estos consejos tan prácticos y que tienen que ver con la voluntad de Dios para nuestra vida puedan realmente cumplirse y nuestra vida realmente pueda ser un verdadero testimonio. No solamente para que podamos vivir como hijos de Dios y ser bendecidos como hijos de Dios, sino que nuestra vida pueda ser motivo para que otros que todavía no conocen al Señor puedan acercarse a Él y puedan recibir la bendición, la salvación, la vida eterna y todo lo que el Señor ha prometido en su palabra. Que el Señor esté bendiciendo a cada uno, que la gracia del Señor pueda estar obrando y que podamos realmente estar firmes en este camino de bendición y en este tiempo final que nos toca vivir y tan conflictivo, podamos ser verdaderos mensajes vivientes de que realmente hay un Dios de amor y de misericordia que ha entregado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Que Dios esté bendiciendo a cada uno ricamente.
Bueno, queridos hermanos, hasta aquí hemos llegado, este espacio que el Señor nos ha permitido para que podamos estar en comunión espiritual, delante de su presencia, y sabemos que Él siempre tiene algo especial para darnos a cada uno. Así que ahora vamos a estar orando, clamando delante de su presencia por las necesidades. Usted ahí en su casa, únase a sus familiares para orar todos juntos en un mismo espíritu y en una misma comunión, y el Señor va a estar respondiendo todas las peticiones y todas las necesidades. Vamos a hacer entonces la oración y pedir al Señor que obre con su mano de poder y de misericordia. Señor Jesús, te damos gracias por este maravilloso tiempo que nos has permitido estar en comunión con nuestros amados hermanos y amigos. Pedimos, Señor, ahora que tu bendición pueda estar sobre cada vida, Señor. Si hay alguien que está padeciendo, si está enfermo, si está con angustia, Señor, debilidad en su corazón, Señor, que tu mano poderosa lo esté levantando, lo esté librando, Amén. le esté dando la plena libertad, la salud, porque de ti procede, Señor, toda bendición. Bendice cada familia, cada hogar, que tú suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Todo lo pedimos, todo lo agradecemos en el bendito y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y para gloria de su nombre. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, amado. Señor. Gracias, Señor. Gloria. Les decimos que los amamos en Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga ricamente. Worthy is the